Entre las páginas del silencio y el rumor de las ideas, nace esta tertulia. Aquí las palabras respiran, los libros se confiesan y los lectores nos reconocemos, sin máscaras. Cada historia es un espejo, cada verso un susurro compartido, viviendo un libro a la vez. Previamente, Guacanagarix, en presencia de todos, introdujo en su boca una espátula vomitiva, produciendo la expulsión de todo lo contenido en su estómago, considerándose purificado para el rito. Frente a Guacanagarix, el ídolo Osemí de la caoba representaba una figura antropomorfa masculina arrodillada. Por detrás, una proyección cilíndrica del madero sostenía un plato circular donde se colocaban unos polvos alucinógenos a ser utilizados en la ceremonia. Una vez Guacanagarix hubo aspirado esos polvos por la nariz, como movido por una extraña fuerza, miró al cielo, pronunciando una especie de oración a la que todos respondieron en coro, rogándole que dijese lo que había visto en su comunicación con la divinidad. El cacique, totalmente transformado, con ojos desorbitados, exclamó a toda voz: «Desde el cielo vendrán hombres blancos con pelos en las caras, dueños del rayo y del trueno, traerán consigo desolación, muerte y tratarán a sangre y fuego de imponer nuevos dioses». Hola, soy Eduardo Tejada y esto es Tertulia Literaria Papel Maché, un podcast dedicado a la difusión de la literatura desde la República Dominicana. Lo que acabas de escuchar es un fragmento de la novela Barbarie y Resistencia en el Paraíso, de César Arturo Abreu Fernández, quien es nuestro invitado en este día. César Arturo Abreu Fernández nació en La Vega, República Dominicana, el 18 de enero de 1940. En 1960, siendo estudiante universitario, formó parte del movimiento clandestino 14 de junio, siendo recluido en las ergástulas de la 40 y la Victoria, saliendo al exilio hacia los Estados Unidos en 1961. Se graduó de ingeniero civil en la Universidad de Columbia, Nueva York, en donde posteriormente realizó estudios de especialización de ingeniería estructural. Después de ejercer su profesión en Nueva York, regresó a La Vega en 1968 a instalar su oficina de ingenieros, de la cual es su presidente y mantiene hasta la fecha, compañía que se dedica al diseño y construcción de proyectos urbanos, industriales y comerciales, así como a la actividad de bienes raíces. Fue presidente fundador de la Regional Norcentral del COIA, de la cual es colegiado, y es además miembro de varias sociedades técnicas. Es teniente coronel del Cuerpo de Bomberos de La Vega, rotario desde el 1968, gobernador del Distrito 4060 de Rotary International. En 1994 fue declarado hijo meritorio por el Ayuntamiento de La Vega. Ha publicado La Concepción de La Vega, Raíces de nuestro espíritu, auspiciado por el Ministerio de Cultura, Interrogantes del Carnaval Vegano, conjuntamente con Dagoberto Tejeda y el profesor Hugo Estrella. En 2019 publicó su primera novela histórica, Aventuras y Desventuras de un joven en la era de Trujillo. En 2020 su segunda novela histórica, El Águila y los Ruiseñores. Senderos de la Fe en la República Dominicana, en 2021, Apuntes sobre la evolución urbana, arquitectónica y económica de la Concepción de La Vega, en el 2022, Destellos de Gloria es su tercera novela histórica publicada en el 2023. En el 2024 publica Barbarie y Resistencia en el Paraíso. A propósito de esta última novela, el ingeniero César Arturo Abreu nos concedió amablemente una entrevista que presentamos a continuación. Y bien, tenemos el placer de recibir de nuevo aquí en este podcast de Tertulia Literaria Papel Maché al ingeniero César Arturo Abreu Fernández, con el que vamos a conversar sobre la novela Barbarie y Resistencia en el Paraíso.
Así que nada, sin más preámbulo, le damos la más formal, cordial y calurosa bienvenida. Querido ingeniero, ¿cómo se siente? Muy bien, gracias. Aquí siempre dispuesto a participar en tu podcast que siempre trae cosas tan interesantes y tan edificantes para todos los que amamos lo que es la literatura y la cultura de la República Dominicana y del mundo. Así es que aquí estamos prestos a participar, a ilustrar de la manera que podamos televidentes o los que te escuchan, que es propiamente lo que hacemos con tus podcasts. Sí. Así es que estoy a tu disposición. Adelante, Edward, mucho gusto. ¿Qué fue lo que más le impactó de este periodo específico que usted trata en esta novela, del descubrimiento, la conquista y colonización de la española, que era esta isla, verdad? Para decidir que era necesario convertir esto en una narrativa literaria y no dejarlo solo en los libros de historia. Yo creo que es importante que edifiquemos los que nos están escuchando que esta novela abarca el periodo de 1492 a principios de los 1500, para que tenga sentido históricamente donde yo desenvuelvo esta novela. Que aclaro que más que una novela histórica es una historia novelada, porque está muy ajustada a los hechos tales como ocurrieron. Desde luego, a mí más que una novela histórica es una historia novelada. ¿Qué me impresionó de todo esto? Bueno, el leer, el enterarme por diferentes medios de cómo los españoles trataban a los indios, a estos indios nuestros, que muchas veces la historia aquí nos las enseñan desde el punto de vista de los hispaniófilos o de los que aman a España, y entonces nos ocultan muchas veces lo que es, lo que pasó, lo que sucedió cuando se encontraron estas personas que vinieron con una cultura y se encuentran de un momento a otro con una cultura que estaba ya al final de la barbarie, prácticamente en el Neolítico ya superior. El choque fue muy grande. ¿Qué trajo eso como consecuencia? Bueno, en primer término, ¿qué me impresiona de ellos? La manera en que estos españoles, conquistadores, colonizadores, como tú quieras llamarlo, trataron a estos seres porque los creyeron inferiores, a tal punto que decían que no tenían alma. Era igualito que un perrito, un gato, el animalito que tú quieras. Simplemente para edificar un poquito. Los obligaban a trabajar, trabajo forzado. El indio vivía en contacto con la naturaleza y disfrutaba de la naturaleza. Se integraba en ella totalmente. Sin embargo, los españoles lo pusieron a trabajar de manera muy ardua. Cuando el indio trabajaba lentamente o simplemente no que se rebelaba, sino que obviamente no estaba acostumbrado a esa forma de trabajo. ¿Tú sabes lo que hacían? Le cortaban las manos, se la colgaban del cuello hasta que el indio moría de sangre a los demás indios. El decirle, mire, si tú no trabajas como debe ser, mira lo que te va a pasar. Pero si eso fuera poco, lo usaban de carne para sus perros. Cuando el perro tenía hambre y no tenía que darle de comer, mataban a un indio y se lo daban por pedacitos. Fíjate qué crueldad. Pero por otro lado, estas mujeres indias eran muy hermosas, porque los españoles vinieron sin mujeres. Abusaban sexualmente, indiscriminadamente de estas mujeres. Que a mí me da hasta decirlo, pues la piel se me pone como esa piel de gallina. Ellos hacían apuestas, buscaban un niño o varios niños y varios españoles con sus espadas a ver quién lo desbarrigaba de un solo tajo. O sea, de un solo tajo, quién lo cortaba por la mitad. Estas eran apuestas que ellos hacían con estos muchachitos. Pero aparte de eso, iban a las aldeas y buscaban 13 indios. Y decían, tenemos hoy que rendirle homenaje a los apóstoles y a Jesucristo. Y cogían estos indios, los colgaban y los quemaban. Como un sacrificio, tiempo de Jesucristo, que sacrificaban tórtolas y palomas, ellos sacrificaban indios. Entonces, eso me impactó tremendamente. ¿Cómo llegué yo a conocer todo eso? Bueno, leyendo principalmente un libro de Fran Moya Pons, Invasión y Conquista de la Española, tú ves toda esta crueldad y lo ves mediante grabados. Y todo esto me motivó entonces a que yo esto tenía que decirlo de alguna manera, porque es importante recalcar que la manera como yo escribo la historia, únicamente producir un placer estético, literario, fantástico, sino también enseñar parte de lo que fue nuestra historia y que es muy desconocida. Entonces, en resumidas cuentas, eso es lo que me inspira, eso es lo que me motiva entonces a emprender con esta historia de la barbarie y resistencia en el paraíso. En la novela, en el título de la novela, se menciona la palabra resistencia. Es en un contexto desde donde la historia suele ser escrita por los vencedores. ¿Qué tan difícil fue para usted reconstruir la perspectiva y el sentimiento de dignidad de los taínos frente a la conquista?
Mira, yo señalé anteriormente que para escribir este tipo de novelas históricas, tú tienes que edificarte muy bien. Tienes que hacer una inmersión, por decirlo de alguna manera, mental, dentro de lo que era ese ambiente para que lo puedas entender apropiadamente y así yo poder responder tu pregunta. ¿Qué hice yo? Bueno, Mariela y Río por Manuel de Jesús Galván, pero es una novela clásica, no solamente aquí en nuestro país, sino también en América. Me inspiró mucho también Los taínos de la Española, de Roberto Casas, que sí me dio entonces una sensación de cómo era el ambiente cuando esos indios, qué tradiciones tenían, qué leyendas, qué culturas. Entonces me fui adentrando, ¿verdad?, en estos personajes. Juan Bosch tiene también la leyenda de los indios, también lo leí todo. O sea, yo tuve que hacer una lectura muy fuerte, muy vista de la República Dominicana para ambientarme adecuadamente en ese periodo y poder transmitir de la manera más fiel posible cómo se desarrollaba aquello, cómo era aquel ambiente, cuáles eran sus costumbres, cuáles eran sus ritos, qué hacían los indios, cómo hablaban, qué comían, qué vestían, cuál era su apariencia física. También me instruyó mucho el diario de Colón, obviamente que lo leí muchas veces. También el Bartolomé de las Casas con su historia de las Indias. Esta historia, para tú poder responder a esa pregunta tuya, tú tienes que ponerte inmerso mediante la lectura profunda en eso. Decía a los oyentes, Edward, que una vez yo le dije a don Juan Bosch, le pregunté, éramos conocidos, él es mucho más viejo que yo, pero de aquí de La Vega, le dije, profesor, yo quisiera ponerme a escribir novelas históricas. Y me dice, tienes que leer. ¿Y tú sabes lo que me dijo? Yo he leído El Quijote 21 veces. Yo no sé, Edward, cuántas veces tú lo has leído. Yo apenas lo he leído. O sea, que sirva esto para los que nos están escuchando, que le interesa escribir lo que sea, que hay que leer. O sea, si tú no lees, no puedes tener base ni fundamento para transmitir lo que tú sientes en una novela, sea histórica, sea una novela de fantasía, sea de policía, lo que tú quieras, pero tienes que leer. Entonces la respuesta sencillamente a tu pregunta es que yo me metí en lo que era el indio, el ambiente de los taínos de ese tiempo a través de la lectura, y eso me edificó. Usted incluye el famoso Sermón de Montesinos en la novela. De hecho, la novela comienza con el Sermón de Montesinos. ¿Considera que ese momento representa el nacimiento de los derechos humanos en América? ¿O fue simplemente un acto de valentía aislado en medio de la barbarie? Mira, aunque yo lo hago constar al inicio de la novela, porque es prácticamente el único documento escrito que tenemos en ese sentido, pero debo decir, y lo incluyo en la novela, si tú la lees lo vas a encontrar, que en realidad quien dice el primer sermón a favor de los indios es Fray Pedro de Córdoba, que era el superior de Montesinos, quien viene a La Vega, y es festival que hacían, que iban a fundir oro. Entonces él viene en el 1510 en noviembre, aprovecha la presencia del virrey Diego Colón y su esposa en la Catedral de La Vega y dice prácticamente el sermón, que dice después Montesinos, delante de Colón y los que estaban ahí presentes. O sea, quiero decirte, siéndote honesto, cómo yo entiendo dónde va la evolución para poder explicarte lo que tú me preguntas. Pero bien, entonces resulta que ese sermón prácticamente es el que dicen en la capital, al igual que Fray Pedro de Córdoba. El sermón de Santo Domingo en la capital, en la catedral, ya con todas las autoridades y toda la corte aquella que había, deciden que quien debe decirlo de los dominicos que están ahí presentes es Montesinos. Pues no es el quien lo escriben entre todos. ¿Por qué ponen a Montesinos a decir el sermón? Porque es el que tiene mejor voz. Acuérdate que no había micrófono en ese tiempo. Entonces Montesinos es quien los dice ya el 21 de diciembre de 1511. Además sabemos por la historia que lo dijeron en esos términos. Ahora, ¿qué produjo eso? Fíjate qué efecto tan contundente. Y yo en la novela hago uso de eso y pongo al protagonista a que recoja todo eso y viaje y vaya a España y vaya a la corte y le presente prácticamente lo que ha dicho Montesinos. Y ya eso es novelado, ¿verdad? Pero de todas maneras los reyes se enteran, a tal punto que Montesinos pronuncia eso en diciembre de 1511. Ellos ordenan que se hagan las leyes de Burgos, que es la ciudad de Burgos donde se hicieron esas leyes, que para responder entonces exactamente a tu pregunta, solo quedan pies al derecho de gente, que es lo que a la larga genera los derechos humanos. O sea, mira la trascendencia y la importancia que tiene ese documento, que tiene esa actitud de esos curas que vinieron aquí a la española,
y qué importancia tiene para el país, que es donde se comienza a generar, por decirlo de alguna manera, los derechos de manera formal en todo el mundo. O sea que sí, ese sermón de Montesinos, las consecuencias son que a la larga, pasando por las leyes de Burgos, terminaron siendo como un modelo para los derechos humanos que se practican hoy en el mundo. Esa es la consecuencia de lo que fue el sermón de Montesinos. Launex fue dejado solo en el lugar donde imperaba un silencio conventual. Se acercó al Cristo crucificado y se arrodilló, quedando de espaldas a la única puerta que tenía el estrecho recinto. Rezó vehementemente, pidiendo al Cristo por el amor de Jimena y reiterándole sus oraciones que la amaría y dignificaría por toda la vida. Inmerso en sus oraciones, oyó el crujir de la puerta y una voz que, confundida por la vestimenta del arrodillado, decía: «Antón, ¿eres tú?». Petrificado al oír la voz de Jimena, lentamente se puso de pie, volviéndose hacia ella. No hubo palabras. Guiados por un sublime instinto, se abalanzaron el uno hacia el otro, formando un solo cuerpo, al momento en que la multicolor luz procedente de la claraboya parecía fundirse en un solo haz, iluminando la faz del Cristo crucificado, quien, contrario a su habitual expresión de indiferencia al dolor, esta vez parecía sonreír. Se habían encontrado. Don César escribió sobre el siglo XV y XVI cómo logra equilibrar un lenguaje que evoque la época para dar veracidad sin que resulte pesado o lejano para el lector contemporáneo, porque sabemos que en esa época el español que se usaba no es el mismo que usamos nosotros, ¿verdad? Déjame aclararte que tuve una discrepancia literaria, si se quiere, amistosa, con el corrector de estilo que me asignó la editorial, que siempre te asigna un corrector de estilo. Y él me decía que si yo le quería ser auténtico, utilizar el lenguaje propio de aquella época, el voceo, o sea, todo en ese tiempo de conjugación, ¿verdad? Que es el segundo del plural. Entonces, yo le decía, óyeme, si no leen como tú escribes llanamente, si tú te pones a decirle, vos sabéis, no lo van a entender nunca. Entonces, tuvimos que acudir a Rosario Candelier y recabar su opinión, porque él insistía en que yo debía transcribir la novela en el estilo en que se hablaba en esa época. Y Bruno estuvo de acuerdo que el autor tiene razón. Si lo pone de la otra manera, no es que esté mal, simplemente es que si no leen el español como él lo está escribiendo, llano, actual, van a leer lo otro y van a creer hasta que es otro idioma. Desafortunadamente es así. Entonces, eso es lo que trae en que yo me veo obligado a entonces escribir, y motivado principalmente a escribirlo en un idioma que es el que manejamos nosotros, un idioma llano, sencillo, aunque por los giros y las figuras que yo introduzco y las modalidades, tiene mucho que ver cómo se hablaba en esa época, o sea, el uso de la metáfora, el uso de las prosopopeyas, de los epítetos, de las comparaciones. La novela en sí tiene, o sea, el lenguaje es prácticamente adaptado, no en forma, pero sí en fondo, de la manera en que se hablaba en esa época. Entonces, no sé si eso responde a tu pregunta. Sí tuvimos el problema, quería que yo lo hiciera tal y como se hablaba en esa época, pero nos pusimos de acuerdo que lo importante no era como estaba escrito, lo importante era que lo leyeran y lo entendieran, quien lo leyera él actualmente. Sí, claro, porque si a eso vamos también, hubiera tenido usted que hacer mucho uso del lenguaje que usaban los taínos también. Exactamente. Pues si vamos a ser muy puristas, ¿verdad? Eso hubiera sido un problema para el lector. Exactamente, así es. Don César, usted decía ahorita que usted no considera esto una novela histórica, sino más bien una historia novelada, ¿verdad? En este tipo de novela, el lector debe esperar que personajes históricos reales
convivan con personajes ficticios, o sea, personajes inventados, vamos a decir. ¿Puede hablarnos del proceso de creación de estos últimos, de los personajes que usted inventó para los personajes que usted creó y introdujo en el libro? ¿Y cuáles tienen más peso en la trama de la novela? ¿Cuáles son los más importantes, digamos? Y todo el peso recae sobre los protagonistas que yo introduzco. O sea, en este caso, Caunex, que es un nombre indio, y Jimena, que es la española a la que él se enamora. Y esa es la historia, básicamente, aparte de ser una historia de todo lo que hemos narrado anteriormente, las crueldades de los indios, de los acontecimientos que sucedieron en esa época que ya yo he mencionado, del 1492 al 2500. Aparte de todo, transmitir un mensaje de integración racial entre los españoles y los indios, que se dio a final de cuentas, y que es lo que somos hoy, en parte. Después se lo agregaron los negros de África, pero yo quise iniciar, cuando enfoqué la novela, déjame ver cómo se inició la dominicanidad, cómo se hizo, de dónde nació el primer germen. Entonces todo el peso obviamente recae sobre estos protagonistas, pero tengo personajes ahí. Por ejemplo, yo tengo a Cristóbal Colón, tengo a Bartolomé Colón, tengo a Francisco de Bobadilla, tengo a los reyes de España, tengo también a la familia donde él se integra, de donde desciende su enamorada o su futura, pues terminó casándose con ella, los duques de Alba. O sea, yo estudié todo esto. La novela se traslada, bueno señalarlo, desde Santo Domingo a España y viceversa. Entonces tuve que ponerme a leer la ciudad de París o Barcelona de aquel tiempo, describirla y ver cómo era su vivienda y ver cuál era su costumbre, qué comían, y todo eso es lo que constituye, ¿verdad?, digamos, el ambiente, la ambientación de la novela. Pero el argumento de la novela, la trama, es el romance de Caunex, que resulta ser, novelísticamente hablando, nieto de Guarionex. O sea, que él es un príncipe taíno, que por eso entonces se casa finalmente con una duquesa española. Como tengo yo que amarrar eso, de que esta muchacha de la alta sociedad de España, de la corte, termina casándose con lo que en principio llamaban un salvaje, que no lo era, porque en su cultura, Caunex tenía su formación, también después aprendió español, en España estudió, conoció las costumbres, se llegó a convivir con ellos en el palacio de los duques de Alba. O sea, te narro todo esto por toda la importancia que van adquiriendo diferentes personajes en diferentes aspectos de la novela. Y Jimena, que ya describí quién era, y los demás, pues giran en torno a ellos, y recalco, los acontecimientos que señalo son verídicos, son rescatados de la historia. Yo introduzco un personaje, el protagonista, el personaje Caunex, pero lo pongo a participar, pero no altero el resultado de lo que estoy describiendo, del hecho histórico. No lo puedo alterar. Tampoco lo pongo a él como que lo resolvió. Pero lo pongo, por ejemplo, en la batalla de la Vega Real. Lo pongo que está ahí como espectador, que participa, pero no es decisivo. O sea, no sé si me comprende. O sea, el peso recae sobre él, pero es un peso equilibrado, en el sentido de que aunque lo introduzco, no cambio nada. Por eso la novela, más que una novela histórica, es una historia novelada, porque respeto, ¿verdad?, los lineamientos, los hechos históricos, tal y como aparecen en la historia universal. Entonces, tras haber investigado a fondo los malos tratos y las luchas iniciales en Española, ¿qué lecciones cree usted que esa brevaria original todavía nos deja a los dominicanos y a los latinoamericanos en nuestra formación de la identidad cultural, de la identidad actual nuestra? Yo creo que es importante dar a conocer y recalcar, no podemos extender la experiencia nuestra a otros países porque no fueron similares. Sí fueron similares en lo que, o sea, lo mismo que sucedió aquí, sucedió en Cuba, en Puerto Rico, en Jamaica. Si tú te vas a México, la historia es otra. Allá hubo una especie de asociación. Hernán Cortés se asoció inclusive con tribus para derrotar a otra tribu. O sea, aquí pasó algo similar cuando Guarionex, de ahí viene aquel complejo de Guarionex, ¿verdad?, que llamamos los dominicanos, se alía a Colón para luchar contra Caunex. El complejo de Guacanagaritz. Perdón, de Guacanagaritz, tienes así. Lo usamos para desacreditar a alguien. Cuando lo usamos un término muy peyorativo para nosotros, el complejo, el que se vende al extranjero, es lo que interpretamos nosotros, sí.
Pues eso fue prácticamente no común, pero aquí se vio muy fuerte con lo que ya he señalado. Pero lo que hay que tener en cuenta es que aparte de toda esa crueldad, y transcribo la matanza de Jaragua, la escenifico, y escenifico todas las luchas de Cotubanamá, y cómo también después fue ahorcado, y cómo se ahorcó a Nacaona. Yo todo eso lo escribo, porque eso es verdad. Pero no es menos cierto que también está el sermón de Montesino, está Fray Ramón Pané, que participa y ayuda a bautizar los indios, los catequiza, o sea, también está la parte de... Recuerda que la historia nuestra de los españoles, esta parte entre la espada, la cruz de la espada del español, que es cruel, y la cruz del cristianismo, que es benévola y que lo que hace es tratar de armonizar y de conquistar los sitios, que era lo que quería la reina principalmente. Entonces, ¿qué sucede? Ese impacto que tiene de esa crueldad es minimizado en parte, aunque no totalmente, por la actitud de los españoles, que nos dejaron una universidad, nos dejaron la religión, nos dejaron el idioma. O sea que habría que sopesar adecuadamente para sacar una conclusión. Si tú me preguntas a mí, yo creo que la crueldad sobrepasó los favores que nos hicieron, por eso escribí la novela, pero son, como dicen, culpa de los tiempos y no de España. Como dice un refrán muy conocido. O sea, el español vino y eso es lo que conocía. Había luchado contra los moros por 700 años. Eso era para ellos, era la religión y el nombre de Cristo, y había que matar y había que hacer lo que fuera. Pero esa era su misión, esa era su mentalidad. Mientras que el indio era pasible, amante, por señalar en ese aspecto que hubo una cosa que le fue fácil a los españoles, que el indio creía en un solo Dios todopoderoso, que tenía una madre que se llamaba Tabey, el dios de Yocajú. Entonces era fácil decirle Yocajú a Jesucristo, a Tabey la Virgen María. O sea que hubo esa integración. Entonces señalar, como resumen de la pregunta que tú me has hecho, que desde mi punto de vista la crueldad sobrepasó todo, pero hay que entender, como otros países, voy a mencionar, Inglaterra por ejemplo pasaba y dejaba tierra arrasada. El español dejó instituciones creadas aquí, dejó su idioma, su religión. Entonces hay que tener un poquito de cuidado al emitir un juicio de esa naturaleza. Desde luego, a fin de cuentas, yo creo que lo que hemos salido es gananciosos de esa unión. Pudo haber sido hecha con menos crueldad, de manera más pacífica. No fue así, pero lo que somos hoy lo debemos principalmente a esa unión. Porque en la novela, Caunex, cuando le proponen unificar los caciques para pelear ya contra los españoles, ya los jóvenes, los hijos de los caciques, Caunex lo que adopta es una posición muy diferente, ya con su experiencia y viendo que el indio con arco y flecha y un mazo y piedra no podía pelear contra unos españoles que tenían una coraza de acero, que tenían perros galgos, que tenían trabucos, que tenían arcos, tenían flechas, cañones. Si seguían por ese camino, iban a la desaparición. Así mismo. Entonces, el Findas lo que opta, y da el ejemplo entonces, con la española, es que lo que hay que integrarse para formar una nueva raza, que es la conjunción del indio con el español, que luego te señalo, vino también complementada por el africano. O sea que, a fin de cuentas, yo creo que salimos ganando. Bien, don César, antes de concluir esta conversación tan interesante con usted, te voy a preguntar necesariamente dónde los oyentes pueden conseguir un ejemplar de esta novela, Barbarie y Resistencia en el Paraíso. Que comenzó a vender hace un tiempecito ya, que fue puesta en circulación en el 2024, que de hecho menciono que fue seleccionada por nuestro querido amigo ídolo de tiempo, La Antigua, José Rafael La Antigua. Estaba de venta en la capital, en la librería del supermercado. Cuesta libro, perdón. Se ha agotado, no me tienen que llamar, se le entrega a domicilio a Editorial Santuario. Ahí se la consiguen. Y también yo dispongo aquí en La Vega, se dispone de ella, aquí están en varias librerías. Lo tengo yo también en mi oficina privada, que se lo facilito a las personas. La estamos vendiendo a 500 pesos, pero yo creo que yo he vendido otra vez 3, las otras las he regalado. Sí. Pero el precio está muy bueno, 500 pesos, está muy bien. Ahora, ni siquiera cubre los costos de su impresión y mucho menos mi trabajo. Yo vivo para eso, para beneficiarme, porque ese no es mi modo vivendo. Yo simplemente escribo para tratar, ya lo dije anteriormente, tratar de llevar una belleza estética, de instruir, de causarte placer de la lectura, ponerte a sufrir también, como van a ver cuando escucharon ahora
los que yo leí, los párrafitos que yo leí, que hay de todo en la novela. Sí, hay escenas de amor, hay escenas de crueldad, hay de todo. Sí, que le cojan un pañuelito, porque a veces el llorar no es por la matanza que ya sabemos que sucedieron, es por la trama que hay en el amor y los incidentes que se ven envueltos Caonex y Mena. Al que le gusta el romanticismo, también yo lo invito a leer la novela, porque a fin de cuentas es una historia de amor. Eso es lo que es. Y si pues, usted puede darnos algún adelanto de lo que está escribiendo ahora, que usted me comentó al inicio, que está escribiendo una quinta novela, para dejar eso, dejar la expectativa en la gente de que va a salir algo suyo. ¿Por qué no lo dejamos ahí y tan pronto yo la tenga lista, tú serás el primero en que yo le daré a conocer trama de la novela y todo eso? Creamos más expectativas. Si te gustó este episodio, no olvides suscribirte si no lo has hecho, para que no te pierdas ni una página de esta aventura literaria. Y si además nos regalas un me gusta, compartes con tus amigos y dejas un comentario, estarás ayudando a que esta comunidad lectora siga creciendo. Suscríbete, comenta y comparte. Hagamos de cada episodio una tertulia más grande y más rica en historias.